buenos días. Bienvenidos todos ustedes en este hermoso domingo. Gracias por conectarse para estar en esta reunión alabando al Señor. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. De continuo estará su alabanza en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Cantemos ahora al Señor este día de victoria. Vamos a darle gracias a Dios porque en Él tenemos la victoria. Oremos. Amado Señor, estamos agradecidos contigo por todas las bondades que hemos recibido. Agradecemos también que nos tengas este día con vida, con salud, que podamos estar reunidos virtualmente para alabarte y para bendecirte, Señor. Solamente tú mereces toda nuestra alabanza y adoración, Señor. Te pedimos que tú veas nuestro corazón, que te agrades también de todo lo que hagamos y que pongas en nuestro corazón también el deseo de obedecerte y de servirte cada día más, Señor. Dejamos ante ti todas nuestras cargas para poder entrar ante tu presencia, Padre, y poder alabarte como solamente tú te mereces.
Agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y con ese corazón sincero sigamos alabándole. Abre tu corazón.
es, bueno es alabar al Señor, bueno es que sigamos alabándole. Por favor, abra ahora su Biblia en el libro de Salmos, su Biblia o su dispositivo donde tiene la Biblia. En el libro de Salmos, capítulo 25, versículos del 1 al 10. Salmos, capítulo 25, versículos del 1 al 10. Vamos a alabar a Dios teniendo esta lectura. Sígame por favor en la lectura. Dice: a ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. No permites que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Encamíname en tu verdad, enséñame tú eres mi Dios y Salvador, y en ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Así es, hermanos. Bueno es alabar al Señor y también cada día queremos estar más cerca de Él. Cantemos. No me guardo
para estar cerca de Él tenemos que conocer su voluntad, y eso es escuchando su palabra en la predicación del día de hoy. Dios te bendiga. Aquí estamos de nuevo, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hoy un culto especial y le doy la razón. Este viernes pasado la iglesia Betel, donde estamos sirviendo a Dios, pues cumplió su 55 aniversario. Hace 55 años que un grupo de hijos de Dios decidieron sembrar una iglesia en este lugar o plantar una iglesia aquí en Guadalupe, Nuevo León. Hasta donde tengo entendido fue la primera iglesia bautista que se plantó en este lugar, aunque no lleva ese nombre. Ese grupo decidió llamarle Iglesia Bautista Betel. Bueno, pues la iglesia está cumpliendo 55 años y este mensaje está pensado y dirigido a la iglesia, a una de las tareas más hermosas que tenemos al formar parte de esta congregación. Y si bien es cierto que está dirigido a la iglesia, no quiere decir que si usted no pertenece a la iglesia no sea para usted, porque finalmente esto es lo que se espera de todo seguidor de Jesús. Así que si ve a alguien de la iglesia por ahí, felicítelo, salúdelo. A la persona que le invitó a que se uniera a esta transmisión, llámele y dígale: oye, sé que estás festejando, estás de celebración por 55 años de la iglesia. Así que son los primeros 55, no sé cuántos más vamos a estar aquí, cuánto tiempo querrá Dios que sigamos trabajando en esta área de Guadalupe, Nuevo León. Los que Él designe, así seguiremos trabajando hasta que Dios nos muestre lo contrario. O venga Él, ¿verdad? Y se acabe el trabajo aquí en la tierra, pero seguimos alabando a Dios allá delante de su presencia. Así que, pues, meditando en lo que hoy quiero compartir con ustedes, le titulé a este mensaje Maternidad Espiritual. Creo que una iglesia debe ser eso, una maternidad espiritual, una maternidad en el sentido espiritual, ahí donde nacen los bebés y se les prepara para su crecimiento, desarrollo y demás. Así que permítame entregarle este tiempo a Dios, porque lo que aquí hacemos es para Él, para gloria de Él y para edificación de sus vidas. Entonces permítame entregarle este tiempo a Dios. Padre, muchas gracias por estos 55 años que permites a la Iglesia Bautista Betel. El trabajo que estamos haciendo aquí ahora desde que comenzó esta pandemia es fruto de todo lo que se ha venido haciendo en estos 55 años. Quizás aquellos primeras personas que comenzaron aquí la obra jamás estarían pensando en estar transmitiendo los servicios de adoración, pero aquí estamos. Y no lo queremos hacer, Señor, no queremos continuar sin decirte: quédate con nosotros en esta mañana. Usa el mensaje de tu siervo y permite que tu palabra llegue al corazón que tú ya preparaste para recibir este mensaje. Así, Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pablo usa una expresión, el apóstol Pablo usa una expresión para referirse a la maternidad. Y esta expresión la encontramos en Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Mientras usted busca ahí esta cita de Gálatas, capítulo 4, le digo que esta carta la escribió Pablo dirigida a la iglesia de Galacia. Y a los habitantes pues eran los Gálatas, la iglesia que él había sembrado, así como algunos sembraron aquí una iglesia hace 55 años, Pablo había sembrado una iglesia en Galacia. Y después de que siembra la iglesia y deja ahí establecido a un pastor, él sigue sembrando otras iglesias, pero luego les escribe una carta. Y es esta carta que tenemos ahora en el Nuevo Testamento, que es la carta a los Gálatas o a la iglesia de Galacia. Y en el capítulo 4, versículo 19, mire qué tarea tan hermosa describe Pablo. La versión 60, que es la que usted tiene, dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Le voy a leer una versión más actualizada que dice: oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Y mire esa expresión de Pablo, que siente dolores de parto o como dolores de parto en el sentido espiritual, porque Pablo hablaba de Cristo, enseñaba sobre Cristo, y luego otros tomaban la decisión de seguir a Cristo, y esos se convertían en sus hijos en el sentido espiritual, y luego, aparte de que comenzaban su vida espiritual, les enseñaba a orar, a leer la Biblia, a crecer y madurar en su vida en Cristo. Y esto era trabajo, era esfuerzo, era inversión de tiempo, de vida, de dinero, de muchas cosas. Y por eso decía, siento otra vez como los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Creo que hablándole a la iglesia el día de hoy, este es el sentir que deberíamos de tener todos los que formamos parte de una iglesia. Nuestro propósito debería de ser formar a otros discípulos, dar a luz a los hijos espirituales y luego dedicarles tiempo, como cuando usted lo hace con un bebé, lo alimenta, lo instruye, le enseña, le da biberón, luego le da papilla, luego le da comida sólida, luego ya no usa pañales, luego está creciendo y está madurando. Y ese es el trabajo, igual que en el sentido espiritual, hay que ayudar a que nazcan los hijos espirituales y luego ayudar a que se desarrollen y crezcan y maduren hasta que ellos mismos se puedan reproducir. Esta es la vida de la iglesia. Por eso la iglesia es como una maternidad espiritual, donde están naciendo constantemente otros a la vida en Cristo y luego hay que enseñarles, instruirlos y formarlos. ¿Hasta cuándo? Dice el texto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, primero yo crecí y maduré y trato de que mi vida refleje la vida de Jesús, pero luego en ese proceso estoy enseñando a otros a nacer, a crecer y a madurar hasta que sus vidas empiecen a reflejar la vida de Jesús, y cuando ellos comiencen a reproducirse, quiere decir que han madurado. Esa es la vida de la iglesia. Eso ha pasado en 55 años, por eso empezaron algunos que en el sentido estricto se lo digo, hasta el día que nos estábamos congregando de forma presencial, ya no había ningún fundador de la iglesia que se congregara de forma presencial. Ya muchos han partido a la presencia del Señor, pero esos enseñaron a otros y esos otros a otros, y ahora estamos nosotros enseñando a otros, y así llevamos en esta localidad 55 años. Esa es la tarea de toda iglesia. Ahora, ¿cómo se puede formar Cristo en nosotros para que nosotros enseñemos a otros a nacer, crecer, madurar y reproducirse? Le voy a dar algunas ideas. El objetivo principal hacia el que apunta Pablo es que Cristo sea formado desde luego en mí, para que luego Cristo sea formado en los otros. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo era Cristo? Esa es la pregunta que yo tengo que hacer. ¿Sabe usted que Jesús hace una descripción de sí mismo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, en los versículos 28 y 29? No lo busque, solamente anótelo. Juan 8, versículos 28 y 29. Y dijo Cristo así. Mire cómo era Cristo para ver si usted es igual a Él. Dijo Cristo: yo no hago nada por mi propia cuenta. Eso lo dijo Cristo. Sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Yo solamente hablo lo que oigo que Él me dice y yo se los digo a los demás. Y luego dice, el que me envió, que fue el Padre, dice, está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Ahora yo preguntaría, ¿qué tanto me parezco a Cristo? Bueno, hago yo todo lo que dice el Padre, que aquí está su manual, aquí están sus instrucciones, aquí está lo que debemos hacer. ¿Estoy haciendo yo todo lo que el Padre me dice que haga? Si yo me parezco a Cristo, yo debería estar siguiendo todas las instrucciones acerca
de Jesús, que aquí las encuentro en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues empaparme de esta palabra. Esta es la palabra que Dios me dejó a mí como uno de sus seguidores de Jesús, para que yo la aprenda y yo se la enseñe a otros. Con esta palabra yo debo de instruir a otros. Dice Colosenses 3, 16 y 17, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. Y cuando more en abundancia en nuestras vidas, dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, que aquí está. Canten salmos, canten himnos, canten canciones espirituales con gratitud a Dios, porque eso es lo que me dice la palabra. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o sea de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que hacía Cristo. ¿Estamos pareciéndonos a Jesús nosotros mismos? Porque si yo no me parezco a Jesús, ¿cómo enseñarle a otro a crecer y madurar? ¿Cómo enseñarle a otro? El mandato de Jesús fue: vayan y hagan discípulos. ¿Estoy haciendo otros discípulos? ¿Estoy llevando a otros a nacer espiritualmente, a crecer y a madurar a través de la palabra de Dios? Solamente responda: ¿a quién le está enseñando usted a orar? ¿A quién le está enseñando usted a leer la Biblia? ¿A quién le está enseñando usted a confiar en Dios? ¿A quién está apoyando usted cuando ese alguien está en una necesidad fuerte, pero ahí está usted como un padre espiritual, como una madre espiritual, y ahí se hace presente para apoyarle, para animarle, para alentarle, porque le está ayudando en su crecimiento y en su desarrollo? ¿Se parece usted así a Jesús? Eso era lo que hacía Jesús. Yo vine a los necesitados, yo vine a los enfermos, no a los sanos, decía Jesús. La persona que está sana no necesita, pero los que están enfermos, los que no pueden con sus propias vidas, los que entran en conflictos, que déjeme decirles, es todo mundo, pues ahí necesitamos estar haciendo lo que Cristo hubiera hecho. ¿Qué más estoy haciendo para reproducirme en otros? No podemos expresar la voluntad de Dios de la mejor manera o de mejor manera que con estas palabras: deseo formar a Cristo en otras personas, porque ya Cristo está siendo formado en mí. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Es el anhelo suyo reproducir a Cristo en otras personas? Y eso es porque usted ya se parece a Cristo, empieza a asemejarse a Jesús. Y entonces usted necesita compartir de eso con los demás. Es lo que tenemos que hacer. Algunos a eso le llaman consagrarse al Señor, entregarse al Señor, rendirse al Señor. Llámele como usted quiera, pero es todo un desafío. Le voy a mostrar cómo lo hacía Pablo. Le llevo a que anote por ahí Génesis 2:20, que es Génesis capítulo 2, el versículo 20. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, así como Jesús fue crucificado y murió, yo también ahí morí en la cruz. Me identifico con Cristo. Mi vida ya murió. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y dice: ya no vivo yo. Mario dejó de vivir. Ahora quiero que Cristo viva a través de mí. ¿Puede ver eso? Ahora quiero que Cristo viva a través de mí, porque Él me amó y se entregó por mí. Ahora yo quiero que Cristo esté reflejando su vida a través de mi vida. Le hago una pregunta. Cuando la gente tiene trato con usted, le dicen: ¿tú te pareces a Jesús? ¿Tú hablas como se oye la Biblia? ¿Tú haces las cosas que Dios hace? ¿Le dicen eso? ¿Le comparten eso? Porque esa debe ser nuestra meta. Yo parecerme a Jesús, para luego enseñar a otros a que se parezcan a Jesús. Le voy a leer Filipenses 3, 8 y 9. Pablo hablaba de que él había alcanzado a ser una gran personalidad. Si a usted le gusta estudiar la Biblia, estudie la vida de Pablo. Pablo fue grande entre los grandes. Fue intelectual entre los intelectuales. Fue hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, celoso de lo que decía la enseñanza judía o la enseñanza hebrea.
Bueno, llegó a tener títulos, reconocimientos y era un señorón, permítame la expresión, pero es algo que usted y yo entendemos. Era toda una figura que muchos quisieran ser como él. Mire lo que dice Filipenses 3, 8 y 9. Y dijo, cuando habló de todas esas cosas que alcanzó, dice, ahora todo eso lo considero como una pérdida. Como una pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Ser igual a Cristo es más que cualquier título, que cualquier reconocimiento, que cualquier cantidad de dinero, que cualquier cantidad de lujos. Conocer a Cristo y ser como Cristo es mucho más que eso que es vano y es pasajero. Y luego añade en ese texto, por Él, por Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Fíjese, y la versión antigua dice, lo tengo por estiércol. Todo eso que gané para mí es como basura, es como un desecho, a fin de ganar a Cristo, a fin de conocer a Cristo, a fin de reflejar a Cristo. ¿Está listo para eso? No darle a nada más valor que solamente al Señor Jesús. No darle a nada más valor que solamente al Señor Jesús. Cuando usted esté dispuesto a pagar ese precio, parecerse a Jesús, para luego enseñar a otros, prepárese. Prepárese porque le van a decir, ¿qué te pasa? ¿Perdiste la razón? ¿Te estás haciendo un fanático? ¿Sabes qué? Ya te lavaron el cerebro. Cuando le digan eso, dígale, sí, me lavaron el cerebro, el corazón, las emociones, todo mi ser lo lavó Cristo con la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Y me hizo una nueva persona y ahora comienzo a parecerme a Él, a Jesús, simplemente así. Prepárese porque van a venir ataques. ¿Sabe cómo puede lograr eso? Jesucristo nos lo dijo también. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice, permanezcan en mí. Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. La clave ahí está. Permanezco en Jesús y Jesús se compromete a permanecer conmigo. ¿Me va a costar? Sí, pero es lo que tengo que hacer. Y luego usa una figura, una metáfora y dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que estar ahí injertada en el tronco principal, tiene que permanecer en ese tronco principal, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí, dijo Jesús. La palabra clave es permanecer. ¿Está usted permaneciendo en Cristo? Mantenerse el tiempo necesario, no dudar, no rendirse. Esto es algo de lo que tenemos que hacer para comenzar a parecernos a Jesús. Si usted permanece ahí injertado en el tronco principal, usted va a absorber toda la savia, usted va a absorber todo el nutriente, usted va a estar captando lo mejor de lo mejor, y eso tiene que ver con permanecer en la palabra, ¿verdad? En ese mismo capítulo, Cristo dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, porque esta es la parte esencial de la vida del cristiano, es la forma en que podemos ser toda una institución que refleje una maternidad espiritual. Maternidad espiritual. Así que, ¿está Cristo siendo formado en usted? Le pregunto. ¿Está Cristo siendo formado en usted? Puede doler, puede causar incomodidad, puede que quizás usted diga, ay, esto es lo que tengo que hacer. Pues sí, porque Cristo se ha de formar en nosotros para que luego nosotros empecemos a formar a otros. Por eso le titulé a este mensaje Maternidad Espiritual. El anhelo de mi corazón es que parezcamos una maternidad espiritual, donde otros están naciendo y les estamos ayudando a crecer, a desarrollarse, hasta empezar a reproducirse y los volvemos a meter a la maternidad porque se están reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. ¿Cómo llegar a ser como Jesús? ¿Cómo tener a Cristo formándose en nosotros? Me debo de rendir a Él hasta reflejar la dependencia del Padre.
así como lo hacía Jesús. Me debo de consagrar a Él diciendo como Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Debo de empezar a madurar porque no basta con nacer de nuevo, sino que ahora tengo que empezar a crecer, desarrollar y madurarme. Este es el costo de hacer discípulos. Le quise llamar maternidad espiritual para que entendamos mejor, pero este es el costo de hacer discípulos, formar en nosotros mismos a Jesús para luego ayudar a otros a que reflejen el carácter, la vida, las palabras, el pensamiento, la forma de ser del mismo Señor Jesús. Y vuelvo a decir como Pablo, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguiré haciéndolo hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Esta es la labor de todo hijo de Dios. Esta es la labor de todo seguidor de Cristo. Que vivamos a plenitud en Cristo. Una vez más le digo felicidades a todos los que forman parte de esta comunidad llamada Iglesia Bautista Betel. Felicidades en su 55 aniversario y que cuando hablen de Betel puedan estar hablando de una iglesia maternidad. De una iglesia que ayuda a dar a luz a otros, les ayuda a crecer, madurar y reproducirse. Que así se hable de Betel sería fabuloso. Eso sería que vamos a seguir cumpliendo aniversarios y aniversarios y aniversarios, quizás hasta que Cristo venga. Muchas felicidades, que Dios le bendiga. Solamente me resta agradecerle la gentileza de su atención, orar para pasar de aquí a una alabanza y así dar por concluida la transmisión de este día. Que Dios le bendiga. Permítame orar. Padre, muchas gracias porque un día pusiste tus ojos en nuestras vidas, nos rescataste, nos llevaste al nuevo nacimiento y se operó en nosotros eso que se llama regeneración. Y ahora, con el paso de los años, hemos crecido, hemos madurado y estamos trabajando en esta maternidad, dando a luz a otros hijos para que crezcan, maduren y se reproduzcan. Por eso, Señor, te decimos gracias, porque estas vidas te pueden servir para algo que va a trascender hasta la eternidad, no algo que se va a quedar aquí, sino algo que va a trascender. Y ahí va nuestro tiempo, vida, recursos, talentos, disposición, capacidad y demás. Gracias, Señor, porque podemos pensar en la trascendencia de la maternidad espiritual. Así, Señor, concluimos este tiempo y te pedimos que ahora, al iniciar esta semana, tú prepares nuestras vidas, nos ayudes a seguir creciendo y madurando. Pongas en nosotros aquellos a quienes debemos de ayudar a nacer espiritualmente. Pongas en nosotros a aquellos que debemos de ayudar a crecer, a madurar, invirtiéndoles tiempo y demás. Y que así, Señor, nuestra vida sea bendecida porque está haciendo algo que trasciende hasta la eternidad. Es en el nombre de Jesús que te pedimos que nos bendigas así. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Escuche la alabanza y le invitamos a nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias y que Dios le bendiga.